Muy bien, a nosotros nos tocó el tema de hongos, conformado por el equipo número 2, que lo conforman los integrantes Javier Arenas Lucas, Obed del Valle Carranza, de Luis Guerrero Gómez y un servidor, José Antonio Aquino Fernández. Nosotros somos de la carrera de Ingeniería Agronomía y vamos a impartirles este tema a través de la materia de Microbiología 3. Muy bien, vamos a empezar de lleno con lo que son los hongos. Los hongos es un organismo eucariota, el cual pertenece al reino fungi. Los hongos forman un grupo polifético, no existe con antepasado común a todos los miembros, y son parásitos o viven en materias orgánicas en descomposición. En su formación no cuentan con la presencia de clorofila, son de reproducción sexual a sexual por medio de las esporas y suelen vivir del mismo modo que lo hace un parásito. Es decir, en parte de un hongo es un ser del reino fungi que suele adaptarse a las materias orgánicas en descomposición y se reproducen de manera asexual y sexual. De la parte asexual a través de las esporas, que ya lo hablaremos más adelante. Y un dato importante es que los hongos no cuentan con la presencia de la clorofila. Muy bien, vamos a pasar a lo que son las propiedades generales. En la actualidad se calculan más de 100.000 especies fungi, de los cuales 300 son patógenos primarios y oportunistas, equivalente a un 0.04% del total de las 100.000 especies que se encuentran. Muy bien, entonces quiere decir que de las 100.000 especies de hongos que hay, los primarios patógenos, su porcentaje, que son 300 a equivalencia de 100.000, equivaldrá a 0.04%. Muy bien, en las características generales de los hongos encontramos que son aeróbicos, heterótrofos, no motiles, algunos flagelados, reproducciones esporas de asexuales y asexuales. En las células fúngicas somáticas son los núcleos pequeños, que son a la mitosis, y en las reproductoras son los núcleos grandes, que son las meiosis. Esto quiere decir que los núcleos pequeños pertenecen a la mitosis y los núcleos grandes siempre van a ser núcleos más grandes, van a pertenecer a la meiosis. Muy bien, vamos a pasar a lo que es la nutrición. En la nutrición vamos a hablar de la absorción de sustancias simples o elaboradas, ya que los hongos no cuentan con la realización de la fotosíntesis. Esto es algo importante porque los hongos no realizan la fotosíntesis. Entonces lo que ellos hacen es que absorben sus propios alimentos a través de sus sustancias simples, pero cabe resaltar que ellos no lo elaboran, por lo cual están divididas en saprófitos, saprobios, materia orgánica muerta en descomposición. Es decir, que los hongos suelen vivir en materia orgánica descompuesta. Es donde los hongos tienen su hábitat, habitan. Muy bien. También se encuentran en la materia viva, que también en parte de la materia muerta, también en la materia viva, que son los parásitos. Ellos necesitan glucosa, sacarosa, maltosa, nitrógeno, y en los iones orgánicos, los mayores, encontramos el potasio, el fósforo, el manganeso, y en los menores encontramos al hierro, al cobre, al zinc y al manganeso. Sus vitaminas son biotina y tiamina. Sus condiciones de crecimiento, los hongos suelen crecer de 0 a 55 grados centígrados, y lo ideal que para ellos es de 20 a 30 grados centígrados. También hay clasificaciones de los hongos a través de los centígrados, cómo pueden crecer, como por ejemplo los psicrofilos, que crecen de 0 a 20 grados centígrados, pero su óptimo tamaño de temperatura es de 15 a 17 grados centígrados.
En su otra clasificación están los mesofilos, que son de 0 a 55 grados centígrados, pero su óptimo, como ya se viene diciendo que tienen algo óptimo, es de 15 a 40 grados centígrados. Y para terminar, los termofilos, que es de 20 a 50 grados centígrados. Muy bien, vamos a pasar a la continuación del tema. Muy bien. Muy bien, estamos con lo que es el pH de los hongos. El pH de los hongos, es decir, ellos les gusta mucho el ácido, son acidofílicos y su nivel que se encuentran es de 5.6 a 6.8 en el nivel ácido del potencial hidrógeno. La escala del potencial hidrógeno, como ya lo sabemos, está el estado ácido, el neutro y la alcalinidad. Pero como aquí les los vengo diciendo, los hongos pertenecen al estado ácido, porque ellos se encuentran en la escala del 5.6 al 6.8. Y les gusta el ácido de la luz vital, porque ellos no requieren fotosíntesis, como ya lo vengo diciendo, en algunos son importantes para la polinización. Muy bien, vemos lo que son las estructuras somáticas. Son estructuras filamentosas o elementos multicelulares, unidad funcional hilva o filamento, y al conducto de micelo o talo. Clasificación de sus hifas o micelos. Aquí en esta clasificación por sus hifas o micelos vamos a encontrar por su origen, por su función, por su morfología y entre otras cosas. Ahora mismo les voy a decir a lo que se rigen, que es por su origen. Hifas verdaderas son propias de los hongos mohos o filamentosos y se forman a partir de la germinación de una espora. Pseudohifas, características de las levaduras, se forman a partir de gemaciones blastocononidios. Aquí, muy bien, acabamos las que son de por su origen, vamos a pasar a las que son de por su función. Micelo vegetativo de nutrición, se encarga de la absorción y transformación de nutrientes. Muy bien, aquí donde esto es muy importante, la de micelo vegetativo de nutrición, porque en lo que vimos de que es la nutrición, ellos absorben sus nutrientes, pero no los elaboran, porque como recordemos ellos no realizan fotosíntesis. Muy bien, el micelo reproductivo se encarga de soportar estructuras y formas de reproducción. Aquí también es algo importante el micelo reproductivo, porque aquí nos vamos a especificar de su reproducción sexual y asexual que tienen los hongos, pero eso lo vamos a ver más adelante, porque es tema más específico en la reproducción sexual y asexual. Muy bien, vamos a pasar a lo que son por su morfología. Filamentoso multicelular, propio de los hongos mohos o filamentosos. En lo unicelular, característico de las levaduras Blastomycetes. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Muy bien, a la última, que es por su diámetro. Vamos a ver que encontramos a la micelio macrosifonado. Aquí encontramos a la macrosifonado y a la microsifonado, porque una es mayor y otra es menor de microcelular. Muy bien, aquel que tiene un diámetro mayor a un micrófono lo presentan a la mayor parte de los hongos filamentosos. El micelo microsifonado de diámetro menor a un microcelular es característico de los actinomicetos o bacterias filamentosas. Muy bien, vamos a pasar a los que son tipos de podo. Los tipos de podo encontramos podo simple, micrópodo, dolípodo, podo rodante. Vamos a desglosar lo que es cada uno de ellos a través de lo que son los hongos.
Muy bien, en el podo simple, es un solo podo espacio que permite alta permeabilidad. Micropodos, varios pequeños espacios a través del septo. Dolipodo, podo formado por la estructura septal. Y podo rodante, formado por una estructura membranosa que permite el paso selectivo de las sustancias, similar a una puerta giratoria. Muy bien, esto es todo de los tipos de podos, y para englobar así, acabamos de ver lo que es la definición de un hongo y sus propiedades generales. Para conclusión, pues como sabemos, los hongos pertenecen al reino fungi, no cuentan con clorofila y no realizan fotosíntesis. Ellos tienen reproducción sexual asexual, y eso lo veremos en el tema 3.3.5. Muy bien, esto es todo de los hongos y propiedades generales. Existe en nuestro planeta una gran variedad de especies de hongos. Estos hongos los podemos encontrar en diferentes hábitats, ya sea en hábitat acuático o en hábitat terrestre. La gran mayoría de los hongos los podemos encontrar pues en el hábitat terrestre. Para poder clasificar a estos hongos tenemos que tomar en cuenta ciertos criterios y que son muy importantes al momento de asignarle un nombre científico. A continuación les voy a presentar estos criterios para que ustedes puedan aprender, puedan checar y puedan ver cuáles son estos tipos de criterios. Entonces, para poder clasificar a los hongos y ubicarlos en un grupo en específico, tenemos que tomar en cuenta su tipo de morfología. Por ejemplo, las levaduras son unicelulares y presentan una estructura redonda u ovoidal. También existen organismos multicelulares con paredes rígidas, ramificados o tabicados como los mohos, y las más típicas son las que tienen forma de paragua con un pie de apoyo como las setas. Hay hongos con hifas septadas y hongos con hifas cenocíticas. Los hongos con hifas septadas son todos aquellos que tienen septos o tabiques que dividen a las hifas en unidades más diferenciadas. Estos tipos de hifas son características propias de algunos tipos de hongos. En cambio, las hifas cenocíticas son todas aquellas que carecen de septos, carecen de una pared interna que separen los núcleos de las demás células, y más que nada, estas son grandes células multinucleadas. De acuerdo con las características que presentan estos hongos, se estarán clasificando de manera ordenada. Y de eso se va a encargar la taxonomía, ya que la taxonomía es la ciencia que se encarga de ordenar y de clasificar a todos los seres vivos, mientras que la nomenclatura es la que se va a encargar de dar nombre, de asignar nombres a estos organismos. La nomenclatura es binomial y se va a estar utilizando el sistema establecido por Carlos Linneo, y ese sistema consta de un dominio, un reino, filo o división, clase, orden, familia, género y por último especie. Pero la clasificación comenzará a partir de filo o división hasta especie, ya que la especie nos dará entonces finalmente el nombre científico del organismo, en este caso el nombre científico del hongo. A continuación veremos cómo está compuesto la nomenclatura binomial. Como todos los seres vivos, los hongos se nombran de acuerdo a la nomenclatura establecida por Carlos Linneo. Por lo tanto, cada individuo se denomina en primer lugar con el nombre del género al que pertenece, y en segundo lugar el término que indica la especie. Todo nombre científico debe de escribirse en letras cursivas, siempre y cuando se escriban en letras minúsculas. En este caso se debe de comenzar con la letra mayúscula, y como lo ven en la especie, todas son letras minúsculas.
y también debe de estar escritas en latín. Esa es una de las reglas que se tienen que cumplir al momento de establecer un nombre científico. Otra de las cosas, este nombre también se puede abreviar y queda de esta manera. Como ustedes lo pueden ver, aquí le faltó el punto, pero está abreviado. Actualmente se reconocen 4 grupos principales de Phylum y son los Chytridiomycetos, los Zygomycetos, los Ascomycetos y los Basidiomycetos. A continuación entonces vamos a analizar cada uno de estos Phylum, vamos a ver cuáles son sus características, algunas formas de reproducción, cuáles son los hongos más representativos de cada Phylum. Y vamos a comenzar con el primer Phylum. Los Chytridiomycetos son hongos microscópicos de hifas cenocíticas, de hábitat acuático. Estos hongos o mohos crecen sobre materiales orgánicos que caen en cuerpos de aguas como en arroyos, lagunas o estanques, y pueden ser saprobios o parásitos, aunque la mayoría son saprobios. Como lo mencionamos al principio, los hongos saprófitos son los hongos que se alimentan de materia orgánica muerta o en descomposición. Un género muy estudiado en este filo es el Alomyces, que se desarrolla en lagunas o arroyos tropicales. Hasta aquí hemos visto las características de este género Chytridiomyceto. Ahora veremos el siguiente filum. Los zygomycetos son hongos terrestres formados por hifas cenocíticas. A diferencia de los Chytridiomycetos, estos tipos de hongos no tienen células nadadoras, es decir, son inmóviles, por lo que pueden completar su ciclo de vida en un ambiente desprovisto de agua. Pero cuando liberan sus esporangios, estos son dispersados por el aire. Algunos de ellos pueden ser parásitos, pero la mayoría son saprobios. Un hongo representativo de este filo es el moho negro, Rhizopus nigricans, que se desarrolla sobre el pan u otros alimentos derivados del cereal. También en este filo se encuentran los hongos que producen enfermedades como la zigomicosis. Estos tipos de hongo pueden ser muy agresivos y se encuentran ampliamente distribuidos en el medio ambiente, en el suelo, en el estiércol o en la materia orgánica. Hay 3 formas frecuentes de infección y son por medio de la inhalación de esporas transportadas por el aire, la inoculación directa por trauma en la piel o ingesta de alimentos contaminados. Una vez dentro de nuestro organismo, tienen una fuerte tendencia a invadir los vasos sanguíneos. Los individuos con sistemas inmunes muy debilitados son los más propensos y son los más afectados. El siguiente filo corresponde a los ascomycetos. Los ascomycetos pueden ser microscópicos o macroscópicos. El cuerpo de estos hongos están formados por hifas septadas y producen ascas o ascos que son meiosporangios microscópicos unicelulares y que forman las ascoesporas. Entonces, la principal característica de estos hongos es que producen asca. Una vez que estas ascas son liberadas, las ascoesporas germinan para dar lugar a un nuevo micelio vegetativo, completando de esta manera el ciclo de reproducción sexual. Otra de las características de estos hongos es que pudren alimentos almacenados como las frutas, cultivos o cualquier otro tipo de planta que se encuentra en el ecosistema. Algunas de esas especies causan enfermedades en humanos como el pie de atleta, tiña o sarna. Los hongos más comunes en este filo son los Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura muy utilizada en la fermentación de la cerveza. También en este filo se encuentra la Penicillium notatum, del cual se obtienen antibióticos como la penicilina. Hasta aquí hemos mencionado las características de este filo. Ahora vamos a continuar con el siguiente. Este filo corresponde a los Basidiomycetos.
Estos hongos son considerados como los hongos más desarrollados. Sus hifas son septadas y pueden ser microscópicos o macroscópicos. Tienen un núcleo y son haploides. La mayoría de los basidiocomicetos son basidiocarpos, setas en forma de champiñones, cuesco de lobos o vellines o con forma de ostras en tronco de árboles. Cuando las esporas maduran, son expulsadas desde las laminillas o poros al espacio existentes entre ellas, de donde éstas caerán al suelo para germinarse posteriormente. La característica principal de los basidiocomicetos es la presencia de basidiosporas, esporas sexuales que son producidas en los basidios. En este filo se encuentran tanto hongos comestibles como hongos tóxicos, psicotrópicos y fitopatógenos. Por ejemplo, Agaricus bisporus o champiñón común es un hongo comestible. Así como Amanita muscaria, también conocido como matamoscas o falsa oronja. De hecho, es muy común y muy popular en este filo, pero que es de efectos tóxicos y alucinógenos. Y también Amanita phalloides también forma parte de este filo, conocida en español como oronja verde u hongo de la muerte. Estos tipos de hongos son muy venenosos y cuyos efectos son muy letales. Estas son las características de este filo, Basidiocomicetos. Prácticamente en este filo se encuentran casi todos los hongos que nosotros pues conocemos o los hemos visto en el campo, en el potrero o incluso también en los mercados. Esto fue todo en cuanto a lo que tiene que ver con la clasificación de los hongos. De hecho, podría haber más este filo, pero estos cuatro son los más conocidos, los que más se mencionan, y esperando pues de que ustedes puedan comprender y entender este tema. Buenos días compañeros, mi nombre es Javier de Jesús Arenas Lucas, soy estudiante del Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan. El día de hoy les voy a exponer un tema 3.3.6, se llama Importancia Agrícola. Importancia agrícola desde hace tiempos ancestrales, gracias a la agricultura, pero sobre todo a través del dominio de las técnicas del cultivo del suelo para la obtención controlada de vegetales, se encontró la solución para el abastecimiento regular de los seres humanos y con ello la reducción de la mortalidad de los mismos. También, ¿qué es la agricultura? La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra e incluye a todos los trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. Las actividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción de alimentos y a la obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales. En la importancia agrícola, gracias al proyecto social y económico que por supuesto el suministro de alimentación y posteriormente en el desarrollo del comercio se consiguió por consiguiente el impulso necesario para el crecimiento económico de los países. La agricultura en México es un sector muy importante de la economía del país, tanto histórica como políticamente se podría decir, ya que ahora representa tan solo un pequeño porcentaje de la población, que es un 3.6% en el 2015. La diversidad de los tipos del suelo, de los climas, ecosistemas a lo largo del territorio nacional representan una amplia baja de opciones para la producción agrícola, lo que se hace que México, un país donde existen condiciones idóneas para cultivar gran variedad de productos de todo tipo. Sin embargo, existen cultivos que por el nivel de producción o el valor monetario que generan sus cosechas se ubican en el top 10 de la actividad agrícola nacional, ya sea para el consumo interno como exportación o de diferentes partes del mundo. Productos mexicanos gozan de gran demanda por su calidad. México es una de las cunas de la agricultura más importantes mesoamericanas, donde domestican plantas como el maíz, el frijol, chile, tomate, calabaza, aguacate, cacao y variedades de especies. Y también muchas plantas desde la segunda mitad del siglo XX. El Tratado de Libre Comercio y las políticas económicas de nuestro país han favorecido
a las nuevas grandes empresas agrícolas comerciales. Los principales cultivos de México son granos como el maíz, el trigo, también frutas tropicales como la naranja, el plátano. Las exportaciones agrícolas más importantes son frutas tropicales como las sandías, verduras, el tomate y pues cientos de más frutas y verduras en grandes variedades. De las exportaciones legales que se van a Estados Unidos. El cultivo de granos en el aspecto más importante de la agricultura en México representa el 50% de producción agrícola. Los principales cultivos del país son el maíz, la caña, el sorgo, el trigo, los tomates, los plátanos, los chiles, las naranjas, limones de Lima, los mangos, otras frutas tropicales, los frijoles, calabaza, azúcar, el agave, el café. Los cultivos más importantes para el consumo interno del país son el trigo, frijol, maíz y sorgo. Los cultivos de exportación más importantes son el azúcar, el café, las frutas y verduras. La mayoría se exportan a Estados Unidos. El cultivo del alimento animal más importante es la alfalfa, seguido del sorgo y del maíz. El maíz es todavía el cultivo más importante en México. Se cultiva en un 60% de los sembradíos y contribuye a proporcionar a los seres humanos el 9% de la caloría del 14%, ingresa proteínas. Casi pues todo el maíz crece en el centro de México en la época de lluvia, que va desde junio a octubre, mientras que en México es autosuficiente la producción de maíz para el consumo humano. La mitad de importaciones de granos de maíz a México son para la alimentación de animales. Muchos de estos cultivos que les mencioné son importantes a nivel regional. El trigo es el cultivo más importante del noroeste, convertido que ahora el centro de la producción de cereales de México. Otros cultivos importantes en el noreste son las verduras en el invierno como el tomate, la lechuga. Las zonas tradicionales de producción de grandes granos en México, la región del Bajío, la zona donde se produce trigo, maíz, hortalizas, cacahuates, fresas, frijoles, sobre todo en las pequeñas producciones agrícolas que no se producen generalmente en lugares grandes. La producción de fibra, el pulque, el mezcal, el tequila es un tipo de mezcal que hecho a partir del agave azul que se cultiva en una zona especial que queda en la mayoría del estado de Jalisco. La ganadería representa el 30% del resultado de la producción agrícola en México. Produce leche, carne de ave y huevo, carne de res. México no es autosuficiente en el país de producción de carne y pescado e importación a Estados Unidos, lo necesario para cubrir las necesidades en el norte de México. Ha sido en general el área de la ganadería más importante del país desde la Guerra Mexicana de Independencia. Las grandes haciendas superiorizaron a 3.800-500 millas cuadradas. Fueron creadas en 1980 y muchas sobrevivieron a las reformas que resultaron a la Revolución Mexicana en el norte del país. Los métodos de espacios abiertos están dados a los sistemas de rotaciones de algunas pasturas mejoradas y por todos los métodos de riego para la primera siembra y la fertilización. Es como si pusiéramos un ejemplo aquí en la región de la cuenca del Papaloapan. También tenemos la que le llaman mucho la ganadería de engorda. Lo que en los lugares que más hay es desde la parte de Veracruz, Playa Vicente, y también la otra que se cultiva más aquí en la región de la cuenca Papaloapan, podría decirse la caña de azúcar. Tenemos un ingenio, el ingenio Adolfo López Mateos, que es el que abarca la mayor parte de caña de aquí de la región, de la zona de Tustepec, que es pura azúcar de importación. Toda esa se le vende a una empresa. Y pues también otra, cómo afectan las plantas del sector agrario. Son la principal fuente de contaminación en el agua por los nitratos, fósforos, los plaguicidas, también a la base de su propio futuro a través de la degradación de la tierra.
la salinización, el exceso de extracción del agua, las reducciones de diversidad genética y agropecuaria. También pues la diferencia entre agrícola y agricultura, pues en el agrario tiene que ver con el campo y su trabajo, es decir, la siembra y la cosecha, mientras que el agrícola tiene que ver con la ampliación de la agricultura, no solamente sembrar, sino además que se agreguen a las técnicas de la biodiversidad, el clima y además de distintos factores. También pues los animales, cómo afectan los animales en el sector agrario. El ganado es uno de los principales responsables de los graves problemas del medio ambiente hoy en día. Como la señal de la prosperidad, cada año la humanidad consume más carne y productos lácteos. Está provisto de la producción mundial de la carne se duplique desde 229 millones de toneladas en 1999 al 2001 a 465 millones de toneladas. En 2050, al tiempo de producción de leche se incrementará en el periodo de 580 a 1.043.000 toneladas. La agricultura también puede inducir y afectar en el sector agrario, pues se puede decir que los aspectos sanitarios como la desnutrición de las enfermedades crónicas e infecciosas, de inmunidad de los alimentos, de la solidaridad ambiental y laboral. Y pues la agricultura tiene unos enormes efectos sobre la tierra. La agricultura representa la mayor proporción del uso de la tierra por el hombre. Solo los pastos y los cultivos ocupan el 37% de la superficie de la tierra. De la labranza en el mundo, en 1999 casi 2/3 partes del agua utilizada por el hombre se destinaba a la agricultura. En Asia la proporción aumenta hasta 4/5 partes. La producción agrícola tiene profundos efectos en el medio ambiente. En conjunto, son la principal fuente de contaminación de agua por nitratos, fósforos y plaguicidas. También la mayor fuente de antropogenia de gases responsables del efecto invernadero, metano y óxido de nitratos, y contribuyen a una medida de tipos de contaminación del aire y del agua. Los métodos agrícolas, forestales y pesqueros y su alcance son la principal causa de la pérdida de la biodiversidad del mundo. Los costosos extremos globales de los tres sectores se consideran. La agricultura afecta a la base de su propio futuro a través de la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de la agua, la reducción de la diversidad y de la genética agropecuaria. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo, estos procesos son difíciles de cuantificar, y pues es que hay muchos líquidos que se riegan en el sector agropecuario y en el sector agrícola que afectan a la tierra. Como ya ahorita ya se están desalineando muchos de esos productos, se está prohibiendo la venta porque pues la mayor parte de los líquidos afectan a la tierra, y pues eso hace que pues ya la tierra ya con el tiempo ya no va a tener la misma fertilidad que tenía a sus inicios, porque se le están yendo todos sus nutrientes. Y pues como la caña de azúcar es una de las plantas que más nutrientes saca y más agua ocupa también, pues con el tiempo ya en donde tenían sembrada ya no se va a producir igual como el primer año, y 10 años después bajaría su rendimiento. ¿Por qué? Porque la tierra ya no la abastecería como a los inicios, y pues también por los líquidos que se le echan, que luego ya con el tiempo que la tierra ya no se empieza a partir y necesita que se le dé un tratamiento también para que vuelva a poder producir. Muy bien, vamos a pasar al tema 3.3.5, que es la reproducción de los hongos, que se basa en dos reproducciones, que es la sexual y la asexual. Como ya sabemos, los hongos, o la mayoría de ellos, tienen la reproducción, se reproducen asexualmente.
Muy bien, nos vamos a englosar a lo que es la reproducción de los hongos. La reproducción sexual y asexual son mecanismos utilizados por un gran número de especies. La reproducción sexual es la más común, aunque genera variabilidad genética. Representa diferentes costos como la búsqueda de un individuo compatible. Es decir, en lo que hablábamos de la reproducción sexual, que como cabe mencionar, en los hongos también hay reproducción sexual, tenemos que buscar individuos compatibles a ellos. Es decir, como un hongo, sus hifas de los hongos tienen que ser compatibles para poder lograr esta reproducción sexual de los hongos. Muy bien. No obstante, la reproducción asexual es utilizada para colonizar el ambiente, el cual ya se adoptaron las características necesarias para mantener la idoneidad del organismo en dicho ambiente. Los dos tipos de reproducción representan ventajas y desventajas para los organismos. Reproducción sexual de los hongos. La reproducción sexual reúne rasgos de los dos padres. Es decir, como ya les venía diciendo, aquí un ejemplo que la reproducción sexual reúne rasgos de los dos padres porque se tiene que juntar otro individuo igualmente para poder lograr esta reproducción sexual en los hongos, que aquí serían las hifas, en parte. En las plantas y los animales se produce cuando el esperma y el óvulo de dos padres se unen para hacer un nuevo individuo. En los hongos, más sin embargo, son las hifas, como ya les había decidido, y los haploides. Pero aquí, en vez de llamarlo como nosotros, macho o hembra, nosotros lo mencionamos entre dos apareamientos tales como positivo y negativo. La reproducción sexual ocurre cuando las esporas de dos progenitores se van a fusionar y forman una cigospora. Es decir, aquí las hifas se van a fusionar para formar una cigospora y para lograr la reproducción sexual de los hongos. Como ya lo había mencionado, se destacan por tener simbolizado como entre positivo y negativo, ya no como de animales que lo llaman macho o hembra. Muy bien, vamos a pasar a lo que es la reproducción asexual. En la reproducción asexual es la más común de los hongos, como nosotros ya lo venimos mencionando, es la que más se conoce en los hongos del reino fungi. Muy bien, la mayoría de los hongos se reproducen de esta manera al producir esporas. Estas esporas son las que se van a reproducir, que salen de las hifas de unos bacilios, salen las esporas y empieza la reproducción asexual. Pueden desarrollar en nuevos individuos haploides sin la necesidad de ser fertilizadas. Se pueden propagar por corrientes de agua, viento u otros organismos. Algunos hongos incluso poseen cañones que disparan las esporas, que son aquellas que van a dar lugar a los hongos, lejos del organismo progenitor. Esto ayuda a asegurar que los descendientes no tengan que competir por espacio u otros recursos con el organismo progenitor. Seguramente están familiarizados con los vejines, ya que liberan una nube de esporas cuando son golpeadas o pisadas, donde sea que las esporas poseen una no germinación hasta que las condiciones sean favorables para el crecimiento. Muy bien, esta reproducción asexual de los hongos, que es la más común, va a liberar las esporas para que ellas se puedan reproducir y puedan dar de reproducción a los nuevos hongos. A través de las esporas salen de los bacilios y como lo vengo mencionando, salen como cañones las esporas y logran la reproducción que se encuentran en las hifas. Muy bien, voy a dar una pequeña conclusión de la reproducción de los hongos de la manera sexual y la asexual. Para la sexual son las hifas diploides resultantes de la unión de dos hifas haploides. Pueden dar lugar a esporas, unas estructuras tipo asca o tipo basidio. Muy bien, entonces aquí en la reproducción sexual son las dos hifas haploides que son las resultantes para dar lugar a la nueva especie. Tienen que ser de individuos, hifas haploides idénticas para poder lograr esta reproducción sexual. En cambio, les voy a mencionar lo que es la reproducción asexual.
a través de las esporas que ya les estoy diciendo, las hifas haploides pueden dar lugar por mitosis. ¿Qué son las mitosis? Son los núcleos pequeños, células pequeñas que ya les había mencionado en el tema de propiedades generales de los hongos. Muy bien, a unas esporas llamadas conidios o conidiosporas. Muy bien, este es el tema de hongos, reproducción de los hongos asexual y sexual, y esto es todo de su reproducción.